adicionales que se pueden suscribir, que no es que vienen de default, no es que vienen dentro de las coberturas de transporte, pero que se pueden suscribir. Cláusula de guerra. ¿Qué dice esta cláusula de guerra? Guerra entre países, eventos similares a guerra, guerra civil, explosión, minas, torpedos y otras máquinas, confiscación, requisición, secuestro, disposición de mercaderías causados por guerra. Fíjense ustedes, de esto también se puede cubrir, lógicamente, con un amparo adicional, Gustavo. Efectivamente, tenemos una variedad de cláusulas de guerra, unas para transporte aéreo, otras para transporte marítimo, ¿no? Ni pensar dar una cláusula de guerra para transporte terrestre, porque sería carne de cañón. Pero la cláusula de guerra tiene asimismo varios textos. Nosotros hemos puesto aquí lo principal de una cláusula que cubra todo realmente, ¿no? Pero la cláusula de guerra tiene algunas exclusiones nombradas, ¿no? Yo les puedo citar la cláusula CL 257 y la CL 258 para que ustedes la puedan leer, bajarse del internet. Pero también hay otras varias que, por ejemplo, excluyen confiscación. Entonces siempre será bueno coger la cláusula de guerra completa, la que sepamos que nos va a amparar todo el trayecto asegurado, incluyendo las paradas intermedias o paradas finales. Nos coge la guerra y la carga ya está en aduana. Hasta 15 días se puede dar la cobertura. También está amparado. Siempre es importante que nos podamos conseguir los textos de estas cláusulas, porque hay varios tipos, hay varios modelos. Por ejemplo, yo tengo aquí una cláusula de una directa compañía nacional ecuatoriana que no se hace mucho problema con el texto de la cláusula. Sencillamente dice, mira, yo te cubro guerra en caso de que exista algún problema, y la única exclusión que pone ya ni sencillamente es la exclusión de interrupción o sea, no hay el viaje asegurado a causa de una guerra, entonces sencillamente eso te excluyo yo. Pero hay textos que son de 2 y 3 páginas. La cláusula que les digo yo de una directa compañía de seguros, ¿qué te dice? La compañía cubre las pérdidas o daños materiales a los bienes asegurados provenientes de guerra declarada o no, guerra internacional, guerra civil, rebelión, insurrección o por cualquier acto hostil de un poder beligerante o contra dicho poder, aprehensión proveniente de los anteriores riesgos y minas, torpedos, bombas u otros artefactos de guerra abandonados. Además, asegura en el transporte marítimo las contribuciones definitivas por avería gruesa y gastos de salvamento en que incurra para evitar pérdidas por un riesgo cubierto por este seguro, de conformidad con el Código de Comercio y con sujeción a las reglas de Joran Beres, de acuerdo al estipulado en el contrato de transporte y hasta el límite de la suma asegurada indicada en las condiciones particulares de la póliza. Y tiene una sola exclusión, que dice: en adición a las exclusiones contenidas en la cláusula cuarta de las condiciones generales, la compañía no indemnizará las pérdidas provenientes de la pérdida del viaje o la frustración del mismo. Y luego señala que será considerado como un solo evento, una sola reclamación, todos los daños o pérdidas que ocurran dentro de un periodo de 72 horas consecutivas desde la vigencia del amparo. ¿Por qué señala este tema de 72 horas? Porque de pronto el buque tenía que entrar en un puerto, Dios no permita, en el puerto de Manta, y nos metemos nosotros en una guerra. Entonces, sencillamente, esa mercadería puede sufrir daños porque el buque fue bombardeado, torpedeado. Todo lo que ocurra a esa carga en 72 horas seguidas se encontrará como cubierta como un solo evento. Muy bien. Pero también hay otras cláusulas de 3 hojas donde ponen más exclusiones y señalan más bien cuándo se inicia el viaje,
cuando el viaje es interrumpido y un buque tiene que entrar a otro puerto, transbordar a otro buque porque ha sido dañado o ya no quiere seguir en la aventura, o de repente transbordar porque el asegurado dice, vea, voy a terminar el viaje por vía aérea, porque ya veo que no puedo entrar al puerto marítimo, etcétera, etcétera. O sea, tienen textos más largos que es importante que ustedes también los vayan conociendo, ¿no? Los vayan conociendo porque tarde o temprano nos tocará contratar una póliza con cláusula de guerra y será bueno pues que ustedes estén al día en estos clausulados y condiciones. Fantástico, muchas gracias, mi querido Gustavo. Tenemos otro amparo adicional. Cláusula de huelga. Recuerden ustedes, y Gustavo también lo anotaba en días pasados, donde la huelga, conmoción civil, todo eso no estaba cubierto, eso estaba claramente excluido. Recuerdan ustedes, lo estábamos viendo el día de ayer en exclusiones. Sin embargo, ahora lo estamos analizando. Cláusula de huelga. Un amparo adicional al seguro de transporte. Se puede cubrir este tema de huelgas. Cubre pérdida y daño físico directamente causado por huelguistas o trabajadores en paro, así como también por personas que tomen parte en disturbios laborales o conmociones civiles. Esta extensión del seguro dejará de aplicarse cuando los eventos mencionados asuman carácter de guerra. Eventos similares a guerra civil, actos preparativos de guerra. Mientras el viaje no haya comenzado, la compañía puede, en cualquier momento, cancelar el convenio descrito por esta cláusula siempre que se dé aviso por lo menos de 24 horas. Eso siempre es importante, queridos amigos, que consideremos entonces que podemos asegurar este tema de cláusula de huelga, querido Gustavo. Así es. Nótese que puede suceder en todo caso que un transporte terrestre se vea envuelto en una huelga, pero la póliza como tal no lo cubre. Hay que pedir el amparo expreso de huelga. Y como vemos aquí que la huelga no tiene nada que ver con la guerra, pues deberíamos solicitar los dos amparos. Yo les aseguro que por tema extraprima no debe aumentar mucho la tasa. Así que, queridos colegas corredores, aconsejen a que se tomen siempre estos dos riesgos. Especialmente cuando es transporte interno, incluyamos la cláusula de huelga, porque ya vemos que de la noche a la mañana se toman carreteras o hay huelgas y disturbios o conmociones civiles. Y vean, como ustedes han visto, la carga no está cubierta, si es que no hay el amparo. Correcto, muchas gracias, querido Gustavo. Otros temas importantes de analizar: manchas, oxidación, contaminación por contacto con otras cargas. ¿Recuerdan ustedes cuando Gustavo hablaba de que por algunos temas, alguna carga se puede contaminar inclusive por el olor con otra carga? Entonces, ese tipo de cosas muy importantes a analizarse. Existen amparos para todos y cada uno de ellos. Tenemos el tema de manchas, de oxidación, también otros temas de oxidación claramente estaban excluidos. Sin embargo, hay amparos que se puede tomar y ahí está el amparo de oxidación y también el de contacto con otras cargas que pueden resultar afectados. ¿Qué podemos hablar de manera general, Gustavo, para no entrar en detalle en cada una de ellas? Pero a manera general podemos hablar sobre estos temas de manchas, oxidación, contaminación. Ya, mira, respecto de manchas y oxidación, cuando ya se lee los amparos bien, especialmente el de manchas, uno dice, pero si mi carga se mancha, tiene que estar cubierta, pues ya no sirve, o ya se daña, por supuesto. Lo que te dice entre líneas, ¿no? Por eso hay que leer la letra chiquita, es que te cubro la mancha, pero te la excluyo si es que la mercancía carece de empaque, envase o embalaje, o estos empaques, envases o embalajes presentan deficiencias. Te cubro manchas, siempre y cuando haya un buen embalaje o haya embalaje, ¿no? Claro. La oxidación, fíjate, la oxidación tiene la misma condición, ¿no? Yo te cubro oxidación con prima adicional, siempre y cuando la carga, esta sujeta a oxidación, tenga embalaje. Pero ¿qué sucede en la práctica?
mucho material sujeto a oxidación, por ejemplo las bobinas de alambrón, ya sea en lámina o ya sea en varilla redonda, pues no viene con embalaje. Viene, eso sí, atada con otro tipo de hierro mismo, curvo, pero no tiene ningún tipo de embalaje. Entonces sería una necedad conceder el amparo de oxidación a algo que sabemos que va a estar expuesto a influencia de la temperatura en el viaje asegurado, ¿no? Mira, te dice, no obstante lo anterior, queda expresamente excluida la oxidación en el transporte de mercancías cuando esta oxidación se origine por carencia o deficiencia en el empaque o en el material del embalaje protector, o como consecuencia de vicio propio o inherente, o por viajar sobre cubierta, excepto en los casos donde la mercancía viaje dentro de un contenedor cerrado, sobre cubierta, no importaría. Vean ustedes cómo tenemos que leerlo bien, completo, y analizarlo y entenderlo, porque, ok, ya te cubro oxidación, pero mira las condiciones. Correcto, correcto. Y el tema también de contacto con cargas, cubre las mercancías y o bienes asegurados contra los daños materiales que puedan sufrir por contaminación al entrar en contacto con otras cargas distintas a las aseguradas. Es lo que justamente topaba Gustavo en días anteriores. Entonces dice que viajen en el mismo medio de transporte siempre y cuando esta resulte de la rotura del envase y o empaque protector en el cual se encuentran los contenidos. Se excluye aquella contaminación que sea ocasionada por residuos o materiales extraños a la mercancía y o bien asegurado, proveniente de residuos, cargas previas en los envases, de dispositivos de manejo de válvulas, mangueras, pipas o carros de tanques o transporte en que se trasladen las mercaderías y bienes asegurados. Por eso, queridos amigos, tanto lo comentado por Gustavo como ahora lo que dice contaminación por contacto con otras cargas, es muy importante tomar en consideración el empaque. Por eso, al inicio de esta charla de seguros de transporte fuimos muy enfáticos cuando hablábamos del empaque. Tenía una razón, y es justamente que en función del empaque se van añadiendo algunas cláusulas o se van excluyendo algunas cosas. Eso es importante aclararlo, Gus. Efectivamente, tenemos que manejar siempre un buen manual de pólizas. Bueno, ahora ya con el sistema podemos tener esto ya en un archivo informático, pero siempre será bueno también tener a la manito y leernos todo tipo de cláusulas por lo menos una vez cada 6 meses, porque la memoria es frágil. Para nuestros colegas corredores, mantengan siempre un archivo con todas las cláusulas de las compañías de seguros con las que ustedes trabajan, porque no todas las pólizas son iguales, no todos los amparos son iguales. Tienen que estar preparados para poder rebatir cuando una cláusula no llega a llenar las aspiraciones de ustedes. La compañía A puede tener una cláusula del mismo título, pero con menos cobertura. Correcto, así es, Gustavo, muy de acuerdo contigo. Eso es importante, queridos amigos, de estar supremamente claro. Tenemos también otros amparos, por ejemplo, rotura, abolladura, dobladura o rajadura. Vamos a leer esto y luego vamos a decir, pero ¿no se supone que en todo riesgo está cubierto todo? ¿Cómo es que la rotura o la rajadura no estaba cubierto y necesita un amparo adicional? Eso nos va a comentar Gustavo. Sin embargo, ahora revisemos qué es lo que dice este amparo de rotura, abolladura, dobladura o rajadura. Dice, cubre las mercancías o bienes asegurados contra rotura, abolladura, dobladura o rajadura. Se excluyen las raspaduras y desportilladuras, así como las mercancías y o bienes que
carezcan del empaque. Fíjense ustedes cómo es insistente con este tema. Se excluyen entonces todos estos daños que carezcan de empaque, envase o embalaje o presenten deficiencias de empaque, envase o embalaje. Esta exclusión aplica cuando el asegurado tenga injerencia en tal empaque, embalaje o envase. Esto es muy importante, entonces, queridos amigos, que se den cuenta el tema de rotura, pero siempre en función del empaque. Esto es importante, así que ¿se contradice esto, Gustavo, contra todo riesgo? ¿Qué será? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Si le leemos, por ejemplo, el título, rotura, abolladura, dobladura o rajadura. La póliza cubre las mercancías y o bienes asegurados contra rotura, abolladura, dobladura o rajadura. Hasta aquí vamos perfectamente bien. Así es. Vamos a ponernos en función de un exportador que toma él su póliza de exportación. Pero dice que se excluyen las raspaduras y despostilladuras, así como las mercancías y bienes que carezcan de empaque, envase o embalaje, o presenten deficiencias de empaque, envase o embalaje. Hasta aquí no hay mayor novedad porque todo lo que no tenga embalaje no está cubierto. Pero te ratifica algo más. Ojo, exportadores, esta exclusión aplica cuando el asegurado tenga injerencia en tal empaque, embalaje, envase, estivo o preparación. Pero si estamos ante un importador que difícilmente va a saber cómo le están embalando su mercadería, jamás podríamos decirle, oye, es que tu empaque es insuficiente. ¿Y yo qué culpa tengo? Pues va a decir el importador. Yo he aplicado a una póliza de transporte en la que el riesgo de un mal embalaje no es mi tema, sencillamente porque yo no estoy embalando. Si fuera un exportador podría aplicar, porque el exportador sería muy consciente de embalar mal el producto. Pero un importador, no, pues, la carga le llega como le embalaron en el exterior. Correcto, Gustavo, muchas gracias por tu aclaración respecto a este tema de rotura, abolladura, dobladura y rajadura. Fíjense ustedes, queridos amigos, mermas o derrames. ¿No se supone que estaban cubiertas las mermas o derrames? Bueno, acuérdense que hablábamos de las exclusiones. Cubre las mercancías y o bienes asegurados contra pérdidas o daños causados directamente por mermas y o derrames, pero únicamente, pongan mucha atención, queridos amigos, pero únicamente cuando estos sean motivados por la rotura de sus envases o empaques o embalajes en el cual se encuentren esos contenidos. Así que es muy importante aclarar este punto, mi querido Gus, cuando estamos hablando de mermas o derrames. Sí, esto es muy claro, ¿no? Esto es muy claro. No es novedad, por ejemplo, en tanques, en bidones de aceite de 50 galones, herméticamente cerrados. No es novedad que por el traqueteo, por el bamboleo en el barco, en el viaje, tiendan a filtrarse una mínima cantidad de aceite que se derrame o de líquido que se derrame, pero no es que el tambor se dañó, no es que el continente se rompió, se averió, sencillamente por X circunstancias, que puede ser hasta por dilatación del mismo líquido, pues se produjo un pequeño escape, el cual, al no tener ningún incidente el embalaje, pues no está cubierto. Muy clara la explicación de Gustavo en este aspecto. Fíjense, queridos amigos, fundamental ir tomando en consideración estas cuestiones tan importantes y estos amparos. Existe un amparo de desempaque diferido. ¿Qué será ese desempaque diferido? Cubre las mercancías y o bienes asegurados contra pérdida y o daños que sufran por la ocurrencia de cualquiera de los riesgos cubiertos por la póliza, cuando estos daños sean descubiertos al momento de realizar su desempaque, existiendo la obligación de parte del asegurado de reportarlos por escrito a la compañía para su inspección tan pronto como sean descubiertos, sin exceder los días indicados en la carátula
o especificación de la póliza después del arribo de los bienes al almacén y o a la bodega del asegurado. Esto es muy importante. La compañía quedará libre de cualquier responsabilidad sobre cualquier pérdida y o daño descubierto con fecha posterior al periodo antes establecido. El derecho de resarcimiento de los daños o pérdidas sufridas queda específicamente condicionado a la inspección de averías se efectúe dentro de los 5 días siguientes al conocimiento de este siniestro por parte de la compañía. La extensión de vigencia de cobertura que otorga la presente cláusula queda limitada a la bodega o almacén de destino final de los bienes amparados, sean propiedad u operados directamente por el asegurado. Esto hablamos respecto del desempaque diferido. Este es un tema muy interesante de tratarlo también, mi estimado Gus. Por favor, tus comentarios. Sí, mira, hay grandes asegurados. Hablemos de un supermercado tremendamente grande que tenemos en el Ecuador. Varios supermercados, empresas que tienen supermercados y almacenes en todo el país, ¿no? Tienen carga que llega en importación, puchicas, o movilización interna, fácil, 2, 3 al día. Imagínate lo que sería para la misma empresa esta asegurada, que tengan que esperar que llegue el inspector de seguros para poner sus productos en percha. No pueden perder tiempo. Entonces se les confía la apertura de la carga. Tan pronto el asegurado vea que tiene un faltante o un daño, sencillamente llama al asegurador y le dice: necesito un inspector urgente porque este pedido, amparado bajo la aplicación tal, está con problemas. El inspector va y lo que va a ver ya es un producto ya no en percha porque está dañado, pero sí puesto a un lado, ¿no? Seguramente el asegurado va a tomar fotografías de cómo estaba el contenedor, etcétera, etcétera. Esta es una muestra de confianza hacia el asegurado y un tema de practicidad para la compañía de seguros, ¿no? Se da a clientes clase A. Muy bien, Gustavo, muchas gracias por la explicación tan a detalle que has tenido la bondad de comentarnos en este amparo importante de desempaque. Muy importante entonces analizarlo, queridos amigos. Y ahora vamos a avanzar con un tema supremamente importante, un amparo fundamental, cuando estamos hablando de cadenas de frío, cuando estamos hablando de temas de refrigeración. Muy importante esta cobertura, y la cobertura es este amparo adicional, es fallas en el sistema de refrigeración. Vamos a que le vean la diapositiva, fíjense ustedes, dice fallas en el sistema de refrigeración y dice en términos generales que se van a cubrir cualquier tipo de fallas en los sistemas de refrigeración siempre y cuando se den, dice, a consecuencia de incendio y o rayo o a explosión, colisión, vuelco o descarrilamiento del vehículo transportador, rotura súbita y violenta de la maquinaria de refrigeración de cualquiera de sus partes que ocasione su paralización o alteración, perturbaciones eléctricas en el sistema de refrigeración a consecuencia de cortocircuito, arco voltaico, sobrecarga eléctrica, quedando supeditada esta cobertura a que dicho sistema cuente con regulador de corriente eléctrica, cuerpos extraños que se introduzcan en la maquinaria de refrigeración, provocando su alteración o paralización. En caso de reclamación procedente bajo esta cobertura, el asegurado deberá presentar en forma detallada el programa de mantenimiento de los equipos y sistemas de refrigeración instalados en las unidades de transporte, o bien la bitácora de mantenimiento correspondiente al semestre que se está analizando. Esta es una cobertura adicional, un amparo adicional muy importante, sobre todo para los transportes, importaciones, exportaciones que se realicen manteniendo una cadena de frío y se necesiten justamente. ¿Recuerdan cuando hablábamos también de los contenedores, de los containers que eran refrigerados? Fíjense ustedes ahora cómo entendemos el por qué existen algunos containers refrigerados y la razón de dar este amparo adicional para ese tipo de mercaderías. Para ello, Gustavo nos va a comentar un poco más a profundidad la parte técnica de esta cobertura. Sí,
Esta cláusula de refrigeración tiene también algunos nombres y algunos textos, ¿no? Pero en el fondo es lo que hemos conversado, ¿no? Si el sistema de refrigeración ha fallado por alguno de los riesgos aquí detallados y la carga se daña, pues esa carga estará amparada. En términos generales hablamos así. Pero vamos a ver qué dicen las cláusulas ya internacionales, porque las cláusulas internacionales y también algunas locales incorporan un elemento importantísimo, que es el tiempo. Se habla de que cuando la maquinaria frigorífica, que es la que enfría a la mercadería, por ejemplo al plátano, sufre una rotura de maquinaria, para que haya cobertura se necesitará que aquella maquinaria frigorífica que genera el frío esté paralizada por un periodo no menor de 24 horas consecutivas. ¿Qué les parece? Increíble, ¿no? Pero ahí está, son las cláusulas. Esta es una cláusula también del instituto. Por ejemplo, esta cláusula que tengo yo a mano es una cláusula que excluye carne congelada. Pero también hay otra cláusula del instituto para alimentos congelados que incluye carne congelada. Cuando ustedes tengan un asegurado que va a movilizar entre todo lo congelado, va a movilizar carne, pues necesitarán un amparo que cubra carne congelada. Este amparo que yo tengo aquí, ¿qué cubre? Riesgos cubiertos, dice. Este seguro cubre, con las excepciones previstas en las cláusulas 4, 5, 6 y 7, lo siguiente: todos los riesgos de pérdida de o daño al objeto asegurado, no siendo pérdida o daño resultante de cualquier variación de la temperatura como quiera sea causado. Pérdida o daño al objeto asegurado resultante de cualquier variación de la temperatura atribuible a rotura de maquinaria de la máquina frigorífica con el deducible de 24 horas. La carencia es de 24 horas. Incendio, explosión, varadura, encalladura, vuelco, colisión del buque, embarcación, descarga de la carga como puerto de refugio, etcétera, etcétera, etcétera. El principio es el mismo, pero aquí hay un tema importante que es el periodo de carencia de 24 horas si el daño se da por rotura súbita y violenta de la maquinaria de refrigeración. 24 horas de carencia. Ustedes dirían entonces, nunca voy a tener este amparo. Nunca voy a utilizar porque el deducible de la carencia de 24 horas estaría dejándome de lado el amparo. No necesariamente. Porque muchas veces cuando esta maquinaria de refrigeración que viene en el contenedor, el reefer, se daña, inmediatamente el barco detecta y lo que hace es trata de sustituir esa máquina que está fuera del contenedor para volver a inyectarle frío al contenedor. Pero el deducible o el periodo de carencia siempre será de 24 horas. Ahora, se puede negociar con el asegurador. Por ejemplo, el transporte interno. En 24 horas ya llega la carga de Quito a Guayaquil. Dejémosla en 6, dejémosla en 4 horas. Todo eso es ya negociable. Y en eso los amigos corredores pues deberán tomar la pauta para que su cliente siempre se sienta protegido. Muy clara la explicación de Gustavo al respecto de esta posibilidad de daños en la mercadería y por eso lo necesario de adquirir este amparo adicional si estamos transportando justamente este tema de cargas.